Ramos vamos a hablar, él tiene mucha experiencia en gestión de marca para internalización, tanto de marcas comerciales como territoriales. Ya nos va a contar marca país y marca regiones y marca ciudades que ha trabajado, pero él ha trabajado en el desarrollo de marca del Real Madrid, una marca deportiva comercial internacional. Entonces antes quiero contarles diplomacia pública, ¿por qué tantos países lo están utilizando? En el libro lo titulo Argentina, el mundo es tuyo, porque quise hacer un aporte para mi país, pero es aplicable para todos los países de Latinoamérica que quieren tener una posición sostenida a lo largo del tiempo. La diplomacia pública nació en el 1965, el término, pero en Estados Unidos mucho antes se estaba utilizando, cuando Hollywood empezó a transmitir a todo el mundo. Y nació para colaborar con la diplomacia tradicional, donde la diplomacia tradicional no llega, que es con las personas. Se dice que la diplomacia pública es el arte de persuadir y cautivar la opinión pública extranjera, es el arte de llegar al corazón de las personas. Por eso se trabaja muy bien en diplomacia pública, pero ya el embajador Rafael Estrella nos va a poder contar. Nació como un macro concepto donde trabaja todas las disciplinas que representan a una sociedad. Un componente importante de la diplomacia pública que es que se enriquece la estrategia con las diferencias de todas las disciplinas. En el libro hablo sobre los principales enfoques de la diplomacia pública para que vean cómo trabaja: diplomacia científica, diplomacia cultural, digital, mediática, de intercambio, de diáspora. Diáspora son los ciudadanos de un país en el mundo, de defensoría, la de Estados Unidos, diplomacia para la paz, diplomacia psicológica, diplomacia, también ahora se habla de la diplomacia científica de las vacunas. Todo esto trabaja sobre los ciudadanos, sobre la opinión pública específicamente. Quiero contar 4 elementos claves de la diplomacia pública. Trabaja a largo plazo. Cuando se dice largo plazo se piensa una estrategia internacional a 30, 50 años, se piensa un país a largo plazo. La segunda, que es más importante que la primera, es la continuidad a través de diferentes ciclos de gobierno. Esto se ve mucho en Estados Unidos. Por ejemplo, les voy a contar un caso muy rápido. Estados Unidos, entre sus públicos, tuve la oportunidad de ver la estrategia de diplomacia pública en la época de Obama, Estados Unidos, y sus públicos prioritarios eran las mujeres y los jóvenes. Las mujeres porque un 50% de la población es femenino, pero un porcentaje muy alto de esas mujeres no tienen acceso ni a la educación, ni a un trabajo, ni tienen una billetera para ser consumidoras. Y Estados Unidos hace mucho tiempo, antes de Obama, ya empezaba a hacer trabajos internacionales para empoderar a las mujeres. Cada gobierno, tanto Obama como Trump como Biden, siguieron ese mismo objetivo, el empoderamiento de las mujeres, pero cada gobierno lo hizo con su estilo y su ideología política. Si empezamos a ver 15 años atrás o más, cuando recién empezaban las películas de Hollywood y las series televisivas a ubicar a mujeres como personajes principales en sus series y televisiones. Si después analizan en los diferentes ciclos de gobierno, fueron cambiando las temáticas de esas películas, pero la mujer siguió siendo protagonista, y cada vez más. Estas estrategias que Estados Unidos es líder, en mi libro hablo de 4 países, España, Australia, Colombia y Estados Unidos. Estados Unidos es líder, también como otros países grandes, pero no es prohibitiva de los países pequeños o los medianos. Cuento varios, entre ellos puede ser Estonia, uno, Corea del Sur. Cualquier país de Latinoamérica puede desarrollar diplomacia pública. Habíamos dicho 2 elementos, el largo plazo y la continuidad. El otro es el poder de la escucha. Diplomacia pública nació para escuchar, y Estados Unidos tiene muchos mecanismos de escucha de la opinión pública internacional, ya sea con viajes a los diferentes países o a través de las redes sociales o de internet. El poder de la escucha permite afinar la estrategia, ser más precisos en la estrategia y escuchar las necesidades. Y el cuarto es la transparencia, que el embajador Estrella nos va a hablar por qué la transparencia se convierte en tendencia, y diplomacia pública hace uso de ella. Bueno, como dijimos, el cine fue uno de Estados Unidos, de los canales principales, que se posicionó en el mundo como un actor comercial internacional. Ese es el fin de la diplomacia pública. Trabaja con disciplinas sociales, pero el fin es la diplomacia económica. Ahora no vamos a poder subir videos, pero en mi Twitter, que es MI_Mangerotti, voy a ir subiendo videos. El primero es un video de Estados Unidos que muestra
el objetivo de la diplomacia pública, que es, cuando lo vean, el 95% de los ingresos de Estados Unidos viene del extranjero, el 95%, solo el 5% es ingresos del público doméstico, el público local. Ese es el fin de la estrategia de diplomacia pública. Bueno, sin más, me gustaría ya darle entrada a Rafael Estrella para que nos pueda contar su experiencia como protagonista de diplomacia pública en España. Buenas noches, Rafael. Decía que para mis dos compañeros de panel de aquí, de España, que están siguiendo las peripecias del Cádiz frente al Real Madrid, todavía siguen 0-0. Muchísimas gracias a Mariana, muchísimas gracias a Alfonso y a la Universidad Austral, a la que tengo un gran reconocimiento y con la que tuve mucha relación en mi etapa como embajador en Argentina. La diplomacia pública a veces confunde con la propaganda. Digamos que la diplomacia pública es propaganda con contenido, con realidad. Y no es solo propaganda, la diplomacia pública es empatía, Mariana lo decía, esa proximidad al otro, ese no presentarse como superior. Y pongo algún ejemplo concreto. En el caso de España-Argentina. Si yo estuviera ahora en Argentina como embajador de España, pues probablemente lo que tendría que estar contando es que la semana pasada se aprobó la que probablemente es la ley más avanzada del mundo en protección de la infancia frente a los delitos sexuales. Y estaría hablando con organizaciones sociales, con dirigentes políticos, generando un espacio compartido porque con mucha gente que tiene esas mismas sensibilidades. Lo hice con el caso de los derechos de la mujer cuando estaba allí. Pero creo que este tipo de cosas son herramientas de diplomacia pública que forman parte de la construcción de la política de un país, de la construcción del derecho de un país, pero que al mismo tiempo se convierten en instrumentos de proximidad, de empatía, de cercanía. En el caso también de Argentina-España es evidente que la relación personal, cultural, compartimos un espacio cultural y no solo también las academias, como hablábamos antes de empezar con Alfonso. Y la diplomacia pública es saber construir una política exterior que cuente entre sus elementos la vertebración de esa idea en todos los actores. Y lo decía Mariana muy bien, no se trata solamente, la diplomacia ya no es cosa, la política exterior no es solamente cosa de los ministerios de Asuntos Exteriores. Y es transparente, y respondo a la pregunta también de Mariana, porque en la política exterior de hoy ya no hay tratados con cláusulas secretas. De hecho, la mayoría de los tratados, de los acuerdos que se hacen, no son acuerdos de carácter legislativo, son de carácter político. El acuerdo es un acuerdo político. Y la Comisión Europea pues, hoy ha anunciado que va a aprobar una ley de cambio climático, y eso ya es legislativo, que va a suponer un compromiso de reducir al 50%, el 50% o el 55% de las emisiones para 2030, es decir, un avance considerable, y es un factor, una variable que en una estrategia de diplomacia pública sería un muy buen acompañamiento de una Unión Europea que se presenta como un actor relevante y comprometido frente al cambio climático, en el combate frente al cambio climático. Estas son algunas de las primeras reflexiones. No sé, Mariana, si quieres añadir algo más. Sí. Bueno, quiero volver después más tarde al cambio climático, pero para empezar, porque España empezó una estrategia de diplomacia pública en 2010, saliendo de la crisis de 2008. Si usted cree que una crisis es una oportunidad para cambiar los paradigmas y los prejuicios de un país y avanzar hacia un impacto positivo en el mundo. Sí, yo creo que sí, y de hecho nos obliga a repensarnos. Por ejemplo, de la crisis de 2008 surgió una transformación que fue la siguiente. Lo que era G8 siguió existiendo, pero se constituyó el G20. Es decir, los miembros del G8
entendieron que había una serie de actores internacionales, entre ellos Argentina, España en otro nivel como invitado permanente, Argentina como miembro NATO, junto con México y con Brasil, que debieran de ser partícipes de las reflexiones de gobernanza global y de cuestiones globales. En otro foro que, insisto de nuevo, no tiene efectos legislativos, pero que acaba produciendo decisiones que tienen consecuencias para los ciudadanos. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que sí que va a pasar. Lo que ocurrió entonces, ahora también, no sabemos qué va a pasar cuando superemos la pandemia, cuando superemos la COVID, pero va a ser un acelerador. La COVID supone un acelerador de tendencias, de cambios. Vamos a un mundo que va a ser mucho más interdependiente, pero al mismo tiempo con más complejidad, con cambios con más velocidad y con más incertidumbre. A eso es a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos años y yo creo que es una cuestión apasionante. Va a haber fracturas también, va a haber fracturas socioeconómicas, políticas, estamos viendo entre las grandes potencias, la emergencia de China, que es imparable, y la voluntad de China también de incorporarse a un espacio de normas, normativo acordado y de entendimiento, con el giro de la administración Biden buscando también ese entendimiento, por ejemplo, con relación al tema de Irán. Vamos a ver también esas fracturas en ámbito político y de gobernanza, o lo vamos a ver en el campo tecnológico. Yo creo que sí. La respuesta es sí, efectivamente. Y volviendo a España, me acuerdo cuando yo lo conocí en 2011, usted ya venía pregonando con Javier Noy, investigador del Real Instituto Elcano, que en España necesitaba una estrategia de diplomacia pública. Recién en el 2012 se publicó los primeros inicios, y quería preguntarle cómo fue el proceso y cómo avanzó la diplomacia pública en España. Sí, lo de 2012 fue un ejercicio de reflexión en que participamos una serie de personas y de ahí resultaba una publicación. Con el gobierno anterior se creó lo que se denominó Marca España, que desde mi punto de vista tenía una connotación excesivamente simplificada y que era, España es atractiva, compra español, moda española, de español, que son variables muy atractivas a la hora de construir una imagen para la diplomacia pública. En el caso de Argentina, yo en el caso de Argentina, si tengo que poner un ejemplo como en mi etapa de embajador, la cultura fue esencial. Es decir, el contar, por ejemplo, con Lelutier, que nosotros consideramos nuestros y que condecoramos con la máxima condecoración de España, o contar con Serrato Sabina, que ustedes consideran que son suyos. Bueno, eso crea un espacio compartido. Eso, proyectarlo y potenciarlo es diplomacia pública. Pero quizás lo más importante que ha hecho España, siguiendo esa senda, ha habido una evolución y ha habido una reflexión constante y se ha aprobado recientemente la segunda estrategia de acción exterior, que es el primer intento serio, porque el primero fue un ensayo. Y este es el segundo, pero es el más serio, de realizar una reflexión de una estrategia que incorpore al conjunto de actores que tienen proyección internacional, desde el punto de vista no solamente político y de las administraciones, sino también del mundo de la academia, de la cultura, los que tienen proyección exterior, el caso de las Fuerzas Armadas, las ONGs, sin lugar a dudas que tienen. Y entonces se trata, dice en el preámbulo esa reflexión, de crear un servicio exterior moderno, ágil y digitalizado, reforzado por actores de diplomacia pública, económica, cultural, educativa, científica y tecnológica. A partir de ahí, ¿qué hace falta? Pues que eso impregne al conjunto de esos actores. Y ahí se hablaba antes de las ciudades y se hablaba de las provincias, en el caso argentino, o de las regiones. Las regiones no tienen, como las ciudades, no tienen política exterior, pero sí tienen una acción exterior.
Estamos aquí 3 andaluces y la Junta de Andalucía, que es la región más grande y más poblada, bueno, la más poblada por lo menos de España, tiene una acción exterior. Y en la Unión Europea las regiones están presentes en una entidad que se llama el Comité de las Regiones, que no es legislativo, pero que es consultivo y con un peso muy importante como foro de reflexión y de presentación de iniciativas y de revisión de decisiones que pueden afectar a sus intereses, dentro de un modelo que no es federal, porque Europa no es federal, pero que es un modelo, son elementos federalizantes. Y ahí es donde el introducir la noción de que se trata de ser atractivo por elementos concretos y de proyectarlo también a la propia ciudadanía a través de esos actores, de los sectores económicos, de los sectores educativos, de los jóvenes, de las ONGs, etcétera. Yo creo que es muy importante. Las ONGs y las ciudades, sin una proyección y una interacción con sus pares en sus espacios geográficos o más allá, pues probablemente se quedarían reducidos a decir qué bonitos somos y qué atractivos somos, pero no crecerían mucho más si trabajaran con otros, crecerían muchísimo más. Y eso para mí es quizá una de las cosas más importantes, es esa capacidad de ser cooperativos, competitivos, o más cooperativos que competitivos. Mencionando un ejemplo de lo que cuenta sobre regiones, cuando usted era embajador en Argentina, me acuerdo que usted acompañó a la creación de una oficina de acción exterior de Galicia. ¿Puede ser en Argentina? Efectivamente, así fue. Una delegación de Galicia, sí, sí. Sí. Y la pregunta es, algo para dejar en claro, ¿trabajan bajo la política exterior de la nación, del país? Sí, hay una ley de acción y del servicio exterior que se aprobó hará como 5 años, 6 o 7 años, que de acuerdo con esa ley, las comunidades autónomas, en nuestro caso las regiones, pueden tener su acción exterior, pero por ejemplo no pueden firmar un convenio con otra región de un país extranjero, tampoco entre como regiones de España sin la autorización, sin el visto bueno del gobierno. No es un acto legislativo, es un acto de diálogo y de incardinación, de colaboración. En general hay cooperación. Ha habido tensiones en algún momento, pues, por ejemplo, el tema de Cataluña, que ha querido convertir esa proyección exterior de su economía, de su turismo, de su cultura, en una herramienta política. Y eso ha creado tensiones que creo que ya se han superado en buena parte. Bueno, esto nos deja en claro que una región o una provincia puede tener acción exterior, no política exterior, y que siempre alineado al gobierno nacional, a la política exterior nacional. Bueno, alineado siempre tiene que haber una coherencia, con lo cual si va a firmar un convenio, el gobierno de la nación tiene que conocerlo para ver si no invade competencias de otros, del gobierno central, o si no es absolutamente contradictorio con algún otro compromiso internacional, por ejemplo, que tiene el país. Pero más allá de los convenios que hacen las regiones o las ciudades, hay una miríada infinita de convenios entre universidades que algún día, ahora que estamos hablando aquí en el ámbito de la doctorado, tendríamos que revisar, y yo lo hice con algunas universidades, porque yo diría que un 70% de esos convenios son absolutamente declarativos y carentes de contenido, cuando los convenios entre universidades tendrían que ser mucho más operativos, mucho más prácticos, buscar intercambio de profesionales, de profesores, de académicos. Y en realidad, la universidad donde yo vivo, en Granada, tiene muchísimos convenios, los he revisado con la rectora y estamos ahora en un proceso de revisión precisamente porque muchos de ellos no tienen contenido. Apasionante hablar con usted, tengo varias preguntas, pero me queda tiempo para una más. Muy bien. Para saber cómo usted ve la relación de diplomacia tradicional y diplomacia pública. Lo que vemos en Latinoamérica, que los países hacen desarrollo bastante amplio de marca país, unos indicios de diplomacia pública, y la verdad es muy alentador
que ya varios estados tienen o un oficial o una delegación de diplomacia pública, ya sea desde la presidencia o de sus ministerios de acción exterior. Pero usted en 2014 dijo algo que quizás nos explica mejor cuál es la tendencia de diplomacia pública. Usted dijo, se requiere una profunda transformación de los procesos de construcción y ejecución de las políticas exteriores y sus instrumentos. O sea, la palabra usted dijo una profunda transformación. Sí, y también de la formación de los profesionales, y no solamente de los diplomáticos, porque vamos a ver, la acción, la diplomacia en una embajada para mí, todos los que trabajaban para mí, incluidos los consejeros de turismo, por supuesto, eran diplomáticos, tenían estatus diplomático, pero formaban parte para mí de nuestra política exterior. Y eso trabajamos desde esa perspectiva y en esa óptica. ¿Cuál es la transformación necesaria? Pues que eso llegue a todos los ámbitos, que eso no sea una situación excepcional de una embajada, sino que lo sea del conjunto de la administración en su proyección exterior, entre los ministerios aquí en España o en el país que sea, y dentro de las embajadas. En algunos casos, efectivamente, hay responsables de diplomacia pública. La Embajada de Estados Unidos de aquí lo tiene y creo que alguna otra también. Eso está bien. Nosotros eso era el responsable de comunicación, el agregado de prensa, ese responsable. Pero en general, por ejemplo, cuando yo abrí una página web de la embajada, pues me dijeron que no podía hacer. Era una iniciativa que estaba fuera. Ahora ya todas las embajadas tienen página web, los embajadores, la mayoría están en redes sociales. Eso es parte del cambio cultural que se está produciendo. Y eso forma parte de una estrategia en la que uno de los elementos más importantes, antes decía yo que los tratados no tenían cláusulas secretas y que son acuerdos políticos en buena parte. Otro elemento importante de la diplomacia actual, y por lo tanto de lo que da valor a la diplomacia pública, es que no se ocultan las intenciones. En mis relaciones con otro país, como actor diplomático, yo no oculto mis intenciones. Y tengo que poner en valor las decisiones que toma mi gobierno. Pues, por ejemplo, hoy ha anunciado el presidente Sánchez que España, cuando alcance el 50% de la población vacunada, o el 25% de la población vacunada, va a destinar 7 millones y medio de dosis a América Latina. Esas son acciones de diplomacia pública también, aunque forman parte de decisiones políticas dentro de un pensamiento del espacio iberoamericano. Y ya usted nos mencionó sobre redes sociales, internet. Usted fue el primer diputado, yo no sé en qué año, que publicó un blog. Y sí, en el 2006 fue el primer diputado que publicó su sueldo online y fue un revuelo mediático. ¿Qué sucedió después de todo eso? ¿Por qué la transparencia es tan importante? Pues porque a algunos de mis colegas les pareció mal que lo hicieran, pero como fue una polémica con alguien en las redes que cuestionaba lo que ganábamos los diputados, etcétera, dentro de un mes lo voy a hacer público. Y lo publiqué, y entonces tuvo mucho impacto, y en general mis compañeros reaccionaron favorablemente, pero hubo algunos que les parecía inconveniente, que eso no había por qué contarlo. Ahora es obligatorio, ahora se entra al Congreso de los Diputados y se entra al portal de transparencia y se ve lo que gana el presidente de gobierno o cualquier ministro o secretario de Estado. La transparencia es una necesidad, una demanda de la opinión pública, y los gobiernos tienen que, si quieren tener, tienen que seguir unos niveles de transparencia. Sí, pero estamos hablando de algo que ocurrió en 2006, o sea, apenas hace 15 años. Lo que entonces era excepcional, hoy es mucho más que normal, es obligado, hoy es obligatorio. Bueno, un placer, como siempre, hablar con usted. Nos gustaría hablar. Un placer. Después el video va a estar colgado en el canal de YouTube de la Universidad Austral para todos los que no se pueden conectar. Así que muchas gracias, Rafael Estrella. Muchas gracias. Mariana, aquí tenemos unas preguntas de algunos participantes
que tal vez podríamos aprovechar porque están directamente relacionadas con las que ya ha mencionado Sí. sí, el licenciado Estrella. Así que ahí Jazmín Aidar le pregunta, usted hizo una referencia a eso, ¿qué opina de la diplomacia digital y el rol de los embajadores usando las redes sociales? Y la segunda es de Patricia Pitaluga, que básicamente pregunta por la diplomacia deportiva en España en concreto. Mi buena amiga Pato Pitaluga, a la que le mando un abrazo desde aquí. No, yo la diplomacia deportiva es parte también, evidentemente. Cuando han venido equipos españoles, o aquí cuando vienen equipos argentinos, eso forma parte de la presencia y de la proyección. La diplomacia digital es que el mundo es digital, es decir, ya lo que no puede pretender la diplomacia o la política exterior es estar al margen de ese mundo. Por lo tanto, los diplomáticos tienen que estar formados también en comunicación digital. Otra cosa es que no tienen por qué estar el embajador constantemente en sus redes sociales. Habrá quienes no quieran llevar sus redes sociales o quienes prefieran no tenerlas, pero la inmensa mayoría de ellos las están teniendo. Y dentro de estos cambios, hablábamos antes de marca, país, etcétera. Lo que antes era Oficina de Marca España, que tenía un rango de subsecretaría en España, hoy es una Secretaría de Estado que tiene un nombre que es muy relevante y muy significativo, que es la responsable de todo este ejercicio de reflexión de la estrategia de acción exterior, que es España Global, Secretaría de Estado de España Global. Creo que es muy indicativo de la modernización que se está imprimiendo al pensamiento sobre la proyección exterior de España. Muy bien, excelente. Y la otra pregunta era sobre la diplomacia digital y las redes sociales, pero creo que... No, bueno, lo he dicho, hay un proceso generacional. Buena parte de los diplomáticos actuales no querrán estar en las redes. Yo creo que es importante, los más jóvenes van entrando, los de edad mediana. Lo que es importante es que hay una coherencia en la comunicación digital también de las embajadas, no solamente de la figura del embajador, sino de la embajada y del resto de los actores. En Argentina teníamos 11 consejeros, o sea, no es solamente el embajador, hay 11 ministerios presentes que tienen una relación con sus pares, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, o el Ministerio del Interior, pero también el de Agricultura, el consejero de Cooperación al Desarrollo, la Agencia Española de Cooperación. Todos ellos tienen un papel que también tiene que proyectarse a la comunicación digital en el mundo actual. Muchísimas gracias, licenciado, muy amable. Mariana, ¿presentamos al próximo expositor? Sí, bueno, vamos a hablar con Ignacio Alonso. Ignacio es presidente de SIAC, una consultora que se dedica a imagen para internalización de marcas, tanto comerciales como territorial. Tiene amplia experiencia en territorios. Ignacio, ¿quieres contar algo más sobre tu trabajo antes de que te haga preguntas? No, oye, muchas gracias, buenas noches a todos, es un placer estar aquí con todos y muy agradecido porque me hayan invitado a este encuentro, que de entrada ya estoy aprendiendo muchas cositas. Sí, no, nosotros somos especialistas en branding, en marcas, en imagen. Entonces, la imagen puede ser de un producto, puede ser una empresa, de una institución, de un club de fútbol, como has dicho al principio, pues tuvimos la suerte de llevar la imagen del Real Madrid durante muchos años, pero también de un país, de una región, de una ciudad o incluso de un territorio atípico, ¿no? Donde se sucede algo, como por ejemplo que es especialista en jamones, en jamón de Jabugo, ¿no? Por ejemplo, es un territorio y se define como una unidad territorial para promocionar un producto y hacer incluso un poco de turismo. O sea, quiero decir, la marca, hoy todo el mundo es marca, las personas son marcas también, y a eso puede ser nuestro entorno de actuación, y lo único que tiene en sí el tema de la marca territorial es que una realidad es un trabajo muchísimo más compleja que cualquier otro trabajo de branding, porque el territorio
una realidad multidimensional y el análisis y el poder confluir todo hacia un mensaje, una promesa de valor, pues hace que todo sea mucho más complejo y apasionante a su vez, ¿no? Y tienes oficinas en España y en Colombia. He tenido oficina en Buenos Aires, tengo que decir, viví allí además durante un tiempo, unos años maravillosos. Lamentablemente tuvimos que salir, nos cogió el corralito, salimos indemnes, pero nos tuvimos que ir. Y ahora tengo allí un estudio creativo en Buenos Aires y tenemos oficina en Bogotá y en Madrid y en Málaga, donde estamos aquí. Lo interesante, Ignacio, que viene de finanzas, él ve a las marcas como comerciales, con potencial de exportación. Así que hoy vamos a hablar bien de esos dos parámetros en marcas comerciales y las territoriales. En primer término, para hacerte la primera pregunta, bueno, queremos aclarar que un logo y un eslogan no es la estrategia de marca integral. Entonces queríamos que nos contaras algún ejemplo de una creación de marca integral de un territorio y tu experiencia con el Real Madrid. Muy bien. Dos casos, tengo que decir, que parecen muy diferentes, pero que no lo son, porque Real Madrid, yo siempre he dicho que es una marca territorio, porque hoy, y voy a poner un ejemplo muy claro, vamos, que además, como ha dicho Rafael hace un momento, está jugando en este momento con mi equipo de Cádiz, que estamos aquí muy pendientes también de ese suceso. Pero que sí, la marca Real Madrid es una marca territorial, porque si alguien sabe, bueno, sí, me supongo que se puede conocer la marca Madrid, pero les garantizo que el porcentaje de personas que conoce la marca Madrid es muy inferior a los que conocen la marca Real Madrid. Por tanto, la capacidad de influencia que tiene el Real Madrid como marca territorial es infinitamente más grande que la propia del territorio, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una confluencia entre dos cosas que son diferentes, pero que a su vez pues tienen mucho que ver. Hemos trabajado también, por ejemplo, Empresas Públicas de Medellín, pues una gran compañía de servicios públicos de Latinoamérica, que también es marca territorial. Y estas marcas tienen la peculiaridad que tienes que tratarla como eso, como una marca territorio. Una marca territorio se diferencia de una marca corporativa en muchas cosas, pero en primer lugar en que es de todos. Es como un bien público. Entonces, cuando es un bien público, y además, si no lo hacemos así, se corre el riesgo y lo normal es que suceda que cuando hay un cambio de gobierno, pues automáticamente el que viene se carga la marca que al no pertenecer al público pertenece a un equipo gobernante, ¿no? Entonces, esa es la primera particularidad, que esas marcas, Real Madrid o Empresas Públicas de Medellín, se me vienen a la cabeza. También hemos trabajado con Empresas de Energía de Bogotá y otras empresas públicas que tienen ese carácter territorial, en donde los ciudadanos se consideran que son los dueños de la marca. Y además tienes que trabajarla con esa perspectiva, que es súper importante, porque si no, no prospera, no tiene éxito. Entonces, la marca para nosotros, y sobre todo complementando un poco más lo que decía Mariana, la marca no es un logo, evidentemente. La marca para mí es algo que está en el público. Son percepciones, son un conjunto de percepciones que están en el público, está afuera, está en la calle. Son percepciones que tiene la gente sobre un producto, sobre una empresa, sobre una corporación, sobre una institución, sobre un país, sobre una persona. Son percepciones. Y esas percepciones se configuran por las experiencias que tienen en contacto las personas con esa marca, con ese producto, con esa ciudad o con ese país. Y al ser experiencias, pues pueden ser racionales, pueden ser emocionales, pueden ser incluso pasionales, como el caso del Real Madrid, nunca mejor dicho. Muy difícil, es el tema de las marcas territoriales, se juega con las pasiones sobre todo de los individuos, de los ciudadanos, del lugar, ¿no? Ahí hay un tema emocional muy delicado con el que hay que trabajar de una forma muy cautelosa, ¿no? Y porque como hieras esa sensibilidad, ese vínculo emocional que une
a los ciudadanos con la marca que les representa, pues entonces la posibilidad de fracaso se multiplica. Entonces eso, la marca son percepciones, como tal hay una estrategia, hay que trabajar en una investigación, hay que consultar la propia identidad, es lo que llamamos la estrategia de identidad, es como buscar ese carácter, como las marcas son como personas. Entonces tenemos que configurarla como si fuera una personita que tiene sus valores, que tiene sus atributos, que tiene su forma de comportarse, con su forma de hablar, tiene diríamos, sus criterios, tiene sus sueños. Hoy en día las marcas tienen que manifestar sus posiciones en la vida. No, estamos en contra del racismo, estamos a favor de la igualdad de género, estamos a favor de lo que decía antes Rafael es de esa posición que había tomado el gobierno de España. En definitiva es un posicionamiento como marca país ante un tema social, ¿no? La marca hoy en día, sobre todo tras la pandemia, estaban obligando a todas las marcas, a todos los gestores de marca a ser más social, a desarrollar su perfil social, tanto de productos como de países como de territorios. Porque la gente está más blandita, la gente diríamos, demandan más compromiso por parte de toda la organización. No vengas a venderme nada, ven primero a decirme que vas a hacer por mí, ¿no? O que vas a hacer por el planeta o por la comunidad que yo tengo interés en que esté protegida de alguna manera, ¿no? Entonces, es una realidad, imaginémonos, para un país, por centrar el ámbito territorial en un país, es una realidad muy compleja, es una realidad que requiere un procedimiento muy metodológico, muy complejo, que permita, por una parte, analizar esa identidad que representa esa población y por otra también las aspiraciones que tienen los gestores sobre hacia dónde quieren llevar esa marca, ¿no? Ya eso forma parte de las estrategias de negocios si somos empresas, la estrategia de productos si somos productos, la estrategia de las naciones si somos un país, ¿no? Que también tienen sus propias estrategias, ¿no? Entonces hay que confluir todo eso e intentar después sintetizar toda esa identidad. A mí me gusta hablar de cumplir 3 principios. La legitimidad, es decir, que no nos vamos a inventar una marca que no seamos, eso hay que ser honestos, las marcas requieren ser honestas. La segunda es la diferenciación y la otra el atractivo, la tercera. Entonces hay que cumplir esos 3 esquemas. Hay veces nos hemos encontrado con ciudades, que no voy a decir el nombre precisamente por el ejemplo que voy a poner, que es muy difícil conseguir una marca que sea legítima, que sea diferente y que sea atractiva. Pues eso forma parte de nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo buscar un ejemplo de una marca que me has dicho algunos, de alguna marca donde has cumplido tus objetivos personales más allá de los profesionales? Pues varias. Por ejemplo, Cartagena de Indias, en Colombia, marca Galicia, en España, y marca Gijón. Son 3 ejemplos muy variopintos, pero ¿qué tienen en común todas? Que no solamente se ha hecho un buen trabajo de creación de marca, y no, insisto, no quiero decir porque dirigí el proyecto, sino porque el equipo del cliente también se ha involucrado en la metodología y ha respetado la ciencia que está ahí detrás, y eso, cuando eso sucede, las probabilidades de éxito son muy altas, sino es que también después ha tenido permanencia en el futuro, ¿no? No ha sucedido que se ha sometido a avatares políticos. Y la marca ha permanecido, ¿no? En el tiempo. Entonces, cuando eso sucede, pues ya la marca es cuando forma parte, pasa a ser propiedad de la ciudadanía. La ciudadanía se identifica con ella, se ve representada con ella y son los primeros embajadores de la marca. Son los primeros que van a promover. Para que eso suceda, cuando eso pasa, pues te llena de emoción en tu trabajo, ¿no? Porque ves que la gente pues lleva la camiseta, la marca que de alguna manera has contribuido a trabajar con ella, ¿no? Y bueno, tú tienes un método, SEAT tiene una metodología de trabajo especial que es la de pirámide multimarca. Según la experiencia de gobierno parece fácil, pero es muy difícil.
incluir a todos los actores de una sociedad. Pero la diferencia de una marca territorial a una marca turística, que es quizás lo que más estamos acostumbrados en Latinoamérica, es que la marca territorial incluye a todas las industrias, a la marca turística, si es una región, incluye a las marcas de ciudades, y es muy difícil